Tengo entendido que esa sangre no va a coincidir con Gabriela Nicole. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se ha visto hasta ahora en vista preliminar contra Elvia. Es que Betsaida Caratini narra que Elvia trajo la cartera con el arma dentro. ¿Dónde están los celulares? ¿Por qué los celulares no se incautaron, no se pidieron? En un caso como este, ¿no se supone que ya eso haya pasado? O sea, que haya recopilado toda esa información. Pudiera cambiar el rumbo de todo esto. Presuntamente, Antonieshka había dicho, no sé si fue en un interrogatorio, que ella decía que su mamá no tenía nada que ver. ¿Qué posibilidad tiene Elvia Cabrera? Vamos allá, bienvenidos a otro episodio acá en Anto Media Channel. En el día, noche, madrugada de hoy me encuentro con el detective Fernando Fernández porque precisamente esta semana se va a ver, este caso toma otra vez en el público, en el mediático, en las redes sociales, vuelve a resurgir porque tengo entendido que Elvia Cabrera se va a estar viendo ¿verdad? Su caso y va a volver a ser tocado. Y yo quiero llevar este podcast especial con el detective Fernando Fernández. Nos hemos sentado anteriormente a dialogar de este caso y otros casos y a la gente le ha gustado, detective, eso, la manera en que lo hacemos. Estamos pegados en tu canal, así que gracias por la invitación. Detective, bienvenido nuevamente. Sabe cómo es y estamos siempre a la orden. Óyeme, hemos, de verdad, con estos podcasts hemos como cogido una esquina de la gente, le gusta mucho, lo comparte, deja su opinión y olvídate de eso, hay que sentarnos, detective, entonces. Seguro que sí. Pues vamos a hablar, detective, en dónde estamos parados ahora mismo, o sea, este caso, ¿qué es lo que vamos a estar viendo hoy, o sea, esta semana, mientras pase esta semana? Bueno, tenemos que tener claro que son dos casos, que a pesar de que es un solo caso, ¿verdad? Es la muerte de Gabriela Nicole Prats. Tenemos que entender que son dos casos que se están viendo por separado. Uno es el de Elvia Cabrera, por asesinato en primer grado, y también el otro caso que está corriendo, no podemos decir paralelo, pero es paralelo por el mismo incidente, por el mismo asesinato, el caso de Antonieshka Vilés. En el caso de Elvia Cabrera ya pasó la etapa de vista preliminar. O sea, ahora va para juicio. ¿Okay? Aquí ella tendría que decidir si va por jurado o si va por tribunal de derecho. En el caso de Antonieshka, que se está viendo como adulta, a pesar de que hay unas alegaciones por parte de los abogados, apenas hoy, no sé, ¿verdad?, cuándo vaya a salir el podcast, pero hoy a las 2 p.m. se suponía que empezaba lo que vendría siendo la vista preliminar contra Antonieshka. Ahora, hay unas mociones sobre la mesa que la defensa ha traído y se supone que ese proceso está empezando hoy. Ok. Para los efectos, si estás viendo esto miércoles, jueves, viernes, estábamos hablando del martes pasado. Ok. Detective, de todo lo que sabemos, hemos hablado anteriormente en los podcasts, toda la evidencia que ha salido, ¿qué posibilidad tiene Elvia Cabrera de quizás, ¿verdad?, a qué se enfrenta o qué qué decisión se pudiese tomar en cuanto a su futuro? Si ¿verdad?, va a estar cuánto tiempo, qué finalmente se le va a aprobar de lo que se sabe hasta ahora. Mira, en el caso de Elvia Cabrera es bien interesante porque esa retórica inicial como que ha ido cambiando en ambos casos. La retórica ha ido cambiando. Siempre se dijo al principio que a la madre la habían retenido, a la madre de Gabriela la habían retenido, la habían aguantado mientras apuñalaban a su hija para que no pudiera hacer nada. Y eso indignó al pueblo. Pero mientras ha pasado los días, como que la cosa ha ido cambiando. Al principio dijeron que tenían 6 sospechosos, de los cuales 4 eran menores de edad y 2 eran de 20 años. La gente empezó a ver que Elvia no encajaba en la edad de 20 años. Y ahí entonces como que la cosa ha ido cambiando, ¿verdad? Ahora ya se está hablando de que allí hubo varias peleas, ¿ok? No solamente una. O sea, yo, ¿verdad?, por lo que me ha llegado, puedo entender que existieron alrededor de 3 peleas allí. Y en el caso de Elvia Cabrera es bien interesante porque según lo que alega la primera testigo, que es Miriadni, que, by the way, es la misma que de repente no quiere estar en la casa, se desapareció, se activó la alerta rosa, después apareció en la policía,
pero entonces no se la quieren entregar a la mamá. Eso es como que otro campo a tocar ahí. Otra. Pero en el caso de Miriamni, ella, dentro de lo que alegaba, ¿verdad? Era que ella vio a Gabriela a Antoniesca apuñalar a Gabriela. La otra testigo que está es Betsaida Caratini, que esto es lo que se ha visto hasta ahora en vista preliminar contra Elvia. Es que Betsaida Caratini narra que Elvia trajo la cartera con el arma dentro. Que hay que también añadir que el arma no está disponible. Según la fiscalía, ellos no lograron recuperar el arma con el que se apuñaló en 11 ocasiones a Gabriela. ¿Okay? Eso tenemos que tenerlo en contexto. Ahora, lo interesante aquí es que Miriam alega que Elvia llegó a separar porque ella estaba peleando con su hermana. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es cómo tú llegas a separar y de repente otra testigo te está viendo a ti pasar el arma homicida. También tenemos que tener en contexto, ¿verdad? Tal vez esa narración de esos testigos en tiempo y espacio. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue después? ¿Qué fue después? Eso no lo tenemos. Ahora, como investigador sí te puedo decir que me llama mucho la atención unas alegaciones que está haciendo la defensa del Elvia Cabrera, que ahora está compuesta por Mayra López Mulero y su equipo de abogados, sin restar mérito al licenciado anterior, el licenciado Puca, que para mí es un excelente abogado después de haber visto la litigación que él realizó. Pues ahora contrataron a Mayra López Mulero. Y una de las que ella alega es que hay evidencia técnica que necesita ser analizada, evaluada y que la prueba que está presentando el Ministerio Público en este caso es débil, que carece de errores. Y puedo compartir eso con ella en el sentido de que cuando tú haces una investigación y tú tienes muchas personas, tienes algunos que van a cooperar, tienes otros que tal vez participaron, tú tienes que empezar a levantar esa evidencia de los celulares. Entonces, si esto fue una pelea de alrededor de 15 a 17 personas, donde probablemente tienes 2, 3 caballeros y los demás son mujeres y tú sabes que muchos son menores de edad, tú entiendes que debe de existir evidencia en todos esos celulares, tanto antes, durante y después de la pelea. ¿Dónde están los celulares? ¿Por qué los celulares no se incautaron, no se pidieron? En un caso como este, ¿no se supone que ya eso haya pasado? O sea, que hayan recopilado toda esa información. Ahí es donde entra el análisis de que pudiéramos pensar que tal vez el Ministerio Público se apresuró a radicar cargos. ¿Qué pasa? Esto, cuando tú lo miras desde otra perspectiva, al principio parece, según la retórica que se inició, era que había una rencilla entre ellas que venía desde otra escuela. Y cuando el caso ha ido corriendo, esto como que ha cambiado. Ahora fue una pelea que se formó allí, y eso como que le está dando otro giro. En el caso de lo que te estaba hablando de las evidencias, esa evidencia de celulares, pues mira, según alegan los fiscales, y estamos hablando, ¿verdad? Obviamente de lo que ha salido en la prensa cuando entrevistan a los abogados, entrevistan a los fiscales, es que ellos solamente ocuparon 2 celulares. Pero entonces tienes a la defensa alegando que unos chats se borraron. También ha salido a la luz pública unos audios de Miriamni, que es la primera testigo en la vista preliminar de Elvia, que también hasta cierto punto es evidencia que pudiera ser exculpatoria tanto para Elvia como para cualquier persona, porque dentro de esos mensajes de audio que han salido a la luz pública, una de las cosas es que ella al final dice, yo no vi nada. Entonces, ¿cómo no viste nada y estás testificando todo lo que estás alegando, verdad? Este es un caso que debió llevar una investigación un poco más compleja. Tú tienes muchas personas con muchos diferentes ángulos de vista de lo que allí ocurrió. Tienes el punto de vista y la perspectiva de los que participaron. Cuando tú estás en una pelea, tú no sabes lo que está pasando a tu alrededor.
porque entras en ese efecto de tunnel vision, de visión de túnel. También tienes los que están afuera, que se enfocan en algo mientras otra cosa pudiera estar ocurriendo en este otro lado. ¿Ves? Y no necesariamente tú estás viendo la totalidad de los hechos. Entonces había muchas personas, se dijeron unas cosas al principio que ahora aparentemente no son. Y hablando de eso, detective, by the way, si te gusta este contenido, dale like, compártelo, deja tu comentario, ¿verdad? Si tienes alguna otra perspectiva de este caso, te invito a descargar la aplicación también de NewsPR Digital, La Pura Verdad. Esto es una aplicación que usted descarga en su teléfono, iPad, donde usted le dé su gana y usted tiene la noticia real en el teléfono. Usted se levanta, y tiene lo que está pasando en el país y en el mundo. NewsPR, La Pura Verdad. Detective, hablando de eso, hay un escrito, una cierta evidencia que en un momento dado salió donde presuntamente Antonieshka había dicho, no sé si fue en un interrogatorio, que ella decía que su mamá no tenía nada que ver. ¿Qué peso tiene esa expresión? ¿Eso es algo realmente que ella dijo? ¿Y cómo las autoridades asimilan esa información? Mira, tenemos que partir de la premisa que eso pudiera ser evidencia exculpatoria que el Estado alegaba que no lo tenía, que no tenían nada. Y cuando hablamos del Estado, el Estado se compone de tanto la policía, la fiscalía, el Departamento de Justicia. Ese es el Estado quien acusa. Pues ellos alegaban que no lo tenían, que no tenían evidencia exculpatoria. Pero apareció. Mucha gente puede cuestionar y comparto la opinión de la palabra involucrada. Si una joven de 17 años que ahora se alega que tiene mentalidad psicoeducativa de 10 años pudiera decir esa palabra. Ahora, yo he estado en testimonios donde la persona no quiere escribir y uno le va preguntando y lo que tú le vas preguntando a la persona, yo lo escribo, en este caso el agente investigador lo escribe por la persona, ¿verdad? Pero es evidencia que puede ayudar a Elvia Cabrera en conjunción con estos otros audios donde Miriam alega que no vio nada a pesar del testimonio que realizó en la vista preliminar. Por eso te pregunto, porque uniendo todas estas piezas, lo que se ha dicho, los testigos oculares, recuerdo en ese momento, ese primer podcast que grabamos, que los invito a verlo, va a estar al final de este episodio. Ahí hablamos de que detective decía, oye, tanta gente que hubo ahí y todavía no ha salido nada, nadie ha dicho nada, no han dicho qué testigo vio. Pasó como unas primeras semanas donde no salía nada cuando ahí hubo tanta gente. Hablamos incluso de la posible evidencia que hubiese estado en el vehículo, las personas alrededor, todo lo que se pudo haber recopilado y todavía es la hora. Por ejemplo, la persona que estuvo incluso hasta en emergencia porque también fue lastimado. ¿Qué pito toca, por ejemplo, ese testigo? Mira, la fiscalía ha alegado que tiene alrededor de 30, 40 testigos, si más no me equivoco. Yo quiero, ¿verdad?, entender que muchos de esos testigos, pues obviamente no los hemos visto. Así que eso debe estar por venir en estos días. Ok, que pudiéramos, eso va a estar saliendo. Seguro que pudiéramos estar viendo, ¿verdad? Obviamente, la vista de Antonieshka pudiera ser un copy-paste, una copia, ¿verdad?, de lo que fue la vista preliminar contra Elvia. ¿Por qué? Porque pues los fiscales van a presentar la prueba que ellos tienen y probablemente pueden venir con eso, tal vez con un poco más, para sostener ese grado de prueba necesario para pasar a juicio. Ahora, una de las cosas que han ido surgiendo en las redes sociales de manera extraoficial, que a mí me llama la atención, es el arma, como bien dijimos, no se ha recuperado, ¿verdad? Pero también sabemos que se había recuperado una cuchilla que tenía sangre dentro de lo que, de lo que ha ido surgiendo y de lo que veo en las redes y de lo que me llega. Tengo entendido que esa sangre no va a coincidir con Gabriela Nicole. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que la fiscalía dijo que esa no es el arma, ¿verdad? Tú sabes que cuando llegamos a la escena se marcan los posibles indicios o las evidencias, ¿verdad? Ahí se está hablando de que había una cajetilla de cigarrillo, una colilla de cigarrillo, que había la baqueta de la cuchilla peineta en color rosita, ¿ok? Se está hablando de que había un smartwatch, un teléfono smartwatch,
la pregunta que yo como investigador me hago, si todo eso se levantó en la escena, a todo eso se le hizo prueba de ADN, a todo eso se le hizo prueba de huella dactilar, ¿verdad? Hay una serie de cosas que quiero pensar que dentro del manejo de la evidencia se tuvo que haber realizado. Entonces, cuando ve las expresiones de Mayra López Mulero hablando de evidencia técnica, ya tú sabes que no es evidencia testifical, no es el testimonio de alguien, es la evidencia científica. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia del testimonio versus la evidencia científica, en el caso del testimonio viene de una persona, somos seres humanos, estamos influenciados por la adrenalina, por el calor del momento, y está probado que el testimonio de una persona es el menos confiable por todo lo que te acabo de mencionar, por toda esa influencia de lo que te está ocurriendo en el momento, a diferencia de la prueba científica, que la prueba científica no tiene esa percepción o esa influencia. Es científica. No va a cambiar, está ahí. Está probada. Es la parte que todo el mundo busca, ese aha moment. El ADN por ejemplo, el ADN de Antoniesca está en el alma. ¿Ves? Entonces ya ahí todo el mundo dice, wow, esto me está atando en la parte científica que eso estuvo en las manos de la posible perpetradora. Incluso, detective, hablamos en ese entonces, en ese podcast, en la misma ropa se queda evidencia. Claro. Hay mucha evidencia que, ¿verdad? Entendemos que se tuvo que haber recopilado y analizado, que cae en la evidencia técnica. Eso es lo que, la parte que estamos hablando. Sí, todo lo que sea científico va a caer dentro de lo que es evidencia técnica. Y eso son alegaciones, tanto los celulares, que si geolocalización, que si el contenido, que si las llamadas, todo eso va a caer dentro de lo que es evidencia técnica. En muchas ocasiones se hacen los análisis, en otras ocasiones se necesitan peritos que hagamos el análisis de manera independiente y entreguemos informe a la defensa. En el caso de la fiscalía viene siendo el Instituto de Ciencias Forenses, que son los encargados de hacer los peritajes. Entonces, cuando tú tienes una investigación tan compleja, tú esperas que el Ministerio Público haya cumplido con todo ese rigor para que pueda llegar a la conclusión que está llegando, porque no cuadra de 6 personas que tú acuses a 2. Yo puedo entender que probablemente existiera algunos que estén cooperando, que participaron, tal vez dando patadas como la misma Miriam, y que dijo, yo pateé. Y que después le radiques algún tipo de cargo diferente. También extraoficialmente en las redes sociales han salido otra serie de alegaciones y cosas, como por ejemplo que hay un video de Elvia Cabrera saliendo del negocio Martínez a cierta hora, que tal vez eso no cuadra con la versión que se está dando. Han surgido una infinidad de cosas. Te puedo también decir que estamos esperando a ver qué va a pasar, y esto, ¿verdad? Más o menos por lo que yo he ido viendo y lo que he ido escuchando. Las uñas de la víctima, ¿qué ADN tienen? ¿Se hizo prueba? ¿Cuál fue el resultado? Todo eso es lo que quisiéramos ver que se hizo, y si no se hizo, va a ser determinante en este caso y pudiera cambiar el rumbo de todo esto. De cualquier manera, detective, alguien aquí va a tener que pagar, ¿no? Porque estamos hablando de todo lo que se espera que haya ocurrido. Ok, en un escenario en donde no se haya recopilado o no se tenga una evidencia que diga tú fuiste la autora de esto, ¿qué pasaría? Bueno, tienes que ver qué otra evidencia circunstancial tú tienes que apunte hacia los acusados. Porque en muchas ocasiones pudiera existir alguna acumulación de pruebas que apunta circunstancialmente a que fue tal persona. No siempre necesitas una evidencia directa, ¿verdad?
Ahora, ese peso de probar los cargos cae dentro de la fiscalía, no cae dentro de la defensa. Entonces, si no tienes evidencia directa, tienes que buscar evidencia circunstancial que te diga, mira, eso lo pudo haber hecho tal persona. Pero volvemos a lo mismo, tienes más de 10, 15 personas Claro, en una estaban pelea. ahí. Es muy diferente a pensar que había una rencilla entre ellas, se tenían ganas y procedió a quitarle la vida con intención, con premeditación versus estamos aquí, tú y yo empezamos a discutir y yo te entro a golpe, entra el de la cámara que está allá en producción, entra Trae también una aquí silla, un sillazo. a defenderte a ti, me da un sillazo a mí, y se forma un Royal Rumble aquí y entraron todo el mundo y todo el mundo... O sea, ¿qué pasa? Cuando ocurre una pelea, ya ahí no existe, ¿verdad? Esa premeditación o esa intención en primer grado de tú querer quitarle la vida a la persona. ¿Ves? También han salido otros rumores, ¿verdad? También en las redes sociales sobre la testigo Betsaida Caratini, donde se alega, ¿verdad? Esto no tengo constancia, pero se alega que trabajaba también en el mismo negocio donde trabajaba Elvia y que fue despedida de ese lugar. Las razones las desconozco, ¿verdad? Estamos aquí especulando, estamos analizando y creo que eso también pudiera ser relevante porque cuando tú haces una investigación, dentro de la investigación tú tienes que investigar el carácter de la persona, no solamente del sospechoso, también el carácter de esos testigos, ¿verdad? Entonces, vemos que la fiscalía radicó estos 2 cargos, pero tampoco han dicho cuál es su teoría de lo que allí ocurrió. Ellos no han dicho exactamente esto ocurrió por esto y por esto y por esto. Ellos lo que están es radicaron cargos que realmente a la hora de la verdad no necesitas la teoría si tú tienes las evidencias. Hay muchas ocasiones que tú no necesariamente pudieras tener el motivo, pero sabes que se cometió porque tienes otras evidencias. Pero tienen que tener cuidado cómo se expresan hacia el público, porque el público desde el inicio a este caso le ha dado mucha importancia por la retórica inicial que se dio de lo que hemos mencionado. Vamos a estar dándole seguimiento a este caso, detective. De verdad que hay muchas cosas, ¿verdad?, a tomar en consideración. Vamos a estarla viendo precisamente, si está viendo esto hoy, miércoles. Ayer, martes, fue, ¿verdad?, que se vio este caso. Así que vamos a estar cubriéndolo la siguiente semana. Si Dios permite, ¿verdad?, Dios permite y usted tiene disponibilidad, ¿Seguro? vamos a estar retomando la conversación. Pero para que la gente esté al pendiente en las redes sociales, detective, ¿dónde pueden conseguirte para seguir el caso, ¿verdad? Y otros casos de los cuales tú, ¿verdad?, das feedback. Seguro, me pueden buscar en Instagram y en Facebook como Detective Fernando Fernández. También para consultas, servicios al 787-276-5619. Y aquí con Anto Media, que estamos trayendo estos casos y los estamos analizando dentro de y esto es importante aclararlo, ¿verdad? Estamos analizándolo dentro de la perspectiva forense, dentro de la perspectiva investigativa, ¿verdad? A veces tocamos un poquito la parte legal, pero la idea es que podamos explicarle a todos tus escuchas que te siguen la investigación científica, la parte forense, la parte investigativa, entrevistas, interrogatorios, que podamos llevarle eso a tu gente. Esa es la idea y, ¿verdad?, siempre exhortando a la gente que cuando usted vea esos clips en las redes sociales, vea esos podcasts, yo los invito a ver el contenido completo porque muchas veces uno escucha un clip o ve una parte, un fragmento y quizás no recibes el insumo completo, puedes incluso hasta malinterpretar. Pero el contenido que hacemos acá es un contenido que la gente ve completamente, detective, porque está el contenido de varios segundos y está el contenido que uno va y lo ve porque sabe que están hablando algo en detalle, están hablando en profundidad y de una manera seria. Así que siempre te lo agradezco. Antes de irnos, una de las cosas que yo quiero aclarar es que como perito forense que soy y detective privado, cuando rendimos informes, buscamos llevar esos informes a que la persona que no entiende la parte técnica lo logre entender. Que utilicemos esas palabras que te simplifiquen a ti, al que está leyendo ese informe, que puede entenderlo de la manera más simple. Correcto. Y eso es
cuando yo vengo a estas entrevistas, esto es lo que yo busco llevarle a ustedes con el análisis que realizamos. En el arroyo habichuela, Correcto. detective. Así que yo los invito a ustedes a suscribirte a este canal. Aquí hay un playlist que yo les creé especialmente para los podcasts que grabo con el detective Fernando Fernández, que va a aparecer aquí a la derecha o a la izquierda. Usted entra y hay una serie, hay unos 2 o 3 episodios. Con este sería el cuarto, donde usted puede ver otros casos que hemos tocado ¿verdad? En detalle. Hemos viajado en el tiempo a casos, ¿verdad? Tempranos en los 2000 y hemos revisitado y mucha gente le ha gustado. Y la verdad es que pues los invito a verlo porque es algo bien hecho, con mucho respeto que hacemos y tocamos en detalle. Así que suscríbete a este canal, dale like al contenido y compártelo. Si sabes a alguien que le gusta este tipo de episodios, dale compartir y se lo envía para que descubra este canal. Oye, detective. Seguro. Estamos prenominados para los premios Influencer. Yo te tiré por ahí también. El detective taguió ahí a Anton Media y a una serie, ¿verdad? De colaboradores también, muchos podcasts buenos aquí en Puerto Rico, dando la talla y son... ¿verdad? Amigos, conocidos también, pero estamos ahí prenominados. Así que si usted está viendo esto hoy, vaya a premiosinfluencer.com y busca en la categoría de podcast del año. Usted busca Anton Media Pan y eso es un voto ahí, uno adicional, a ver si nos metemos allí. Las nominaciones son buenas. Yo he tenido varias nominaciones a investigador, muchacho, y algunas las he ganado y otras no las he ganado, pero he estado nominado. Pero has estado ahí, detective. Como investigador del año, en ciertas categorías dentro de la profesión. Así que te felicito, gracias, porque este podcast ha dado mucho que hablar. Así mismo es, y seguimos trabajando en ese sentido. Así que, detective, gracias por estar aquí nuevamente en Anton Media. Que tengan todos un bonito día, noche y mañana. Nos vemos en el próximo video. Ahí está.